¿Por qué el representante del Fondo Monetario se reúne con la policía apenas llega al país? ¿Qué estarán planeando, Miriam Bregman? Bienvenida, buenas noches. Sí, la verdad no sé por qué me río, ¿no? Porque que el Fondo Monetario comience sus visitas con una fuerza represiva debería asustarnos. Y el nivel de cipallismo de la Policía Federal creo que ha batido La bandera, ¿no? todo récord. Ahí, bueno, más allá de la traducción que hacía Nahuel, que me parecía muy buena. La bandera británica a 40 años de Malvinas. La bandera británica, el gallito, y le mostraban, no sé, había una vieja frase que decía que el ajuste no pasa sin represión. Espero que la federal ya no esté preparándose. Esta noche tenemos Espero que sea para ajustarla. Sí, no creo que los hayan recibido tan bien, ¿no? Sí, para Pero ajustarla. tenemos un auditor británico en los 40 años de Malvinas. Sí, sí. Es curioso que lo hayan recibido con la bandera británica porque él no viene en nombre de Gran Bretaña. Es británico y es un poco irritante que el fondo lo haya designado Siempre se justo puede ser ahora. un poco más cipayo. Claro, pero el tipo viene por el fondo, o sea, hubieran puesto la bandera del fondo. Hoy viene, además de Miriam Bregman y Claudio Lozano, que ya lo vieron, está con nosotros Noemí Brenta, que es la autora de este libro, que la semana pasada les mostré y que les recomiendo muchísimo, que tiene todo lo que necesitas saber sobre los anteriores acuerdos con el fondo. Noemí, gracias por venir esta noche. Gracias a vos por invitarme. A la luz de estas Por la enseñanzas. propaganda. Sí, pero más vale que vendan libros, ¿no? Por lo menos. A mí no me pagan derechos, te juro. Nunca ¿No? cobré los derechos de este libro, aprovecho para decirlo. A la luz de lo que escribiste acá, a la luz del trabajo erudito, en serio, fuera de joda, de economista, pero de historiadora también. ¿Había otra alternativa? ¿Convenía agarrar esta? La verdad que vi que estuviste en este canal apenas se anunció, pero no te escuché y me interesa mucho escucharte. Bueno, vos decías antes, ¿conviene que el gobierno meta de nuevo al fondo en la Argentina? Y el fondo ya estaba metido en la Argentina. Entonces lo que hay que hacer es sacarlo. Ahora, ¿cómo lo sacamos? ¿No? Me parece que no lo podemos, que lo tenemos que sacar. No lo podemos sacar a las patadas porque no nos da la correlación de fuerzas en la región, ni siquiera con nuestros aliados, nuestro socio estratégico China, que también forma parte del fondo, y con las alianzas estas que tenemos multilaterales. Entonces, me parece, lo he pensado muchísimo, porque estudio esta cuestión, que es horrible tener al fondo acá, pero no veo otros caminos en este momento. O sea, me parece por lo menos que se ha tardado tanto en negociar porque se llegó al límite en que ya había que hacer un pago grande y las reservas estaban muy bajas. Claudio Lozano, vos decís que había alternativas. Yo creo que la política tiene como función construir alternativas. Las correlaciones de fuerza hay que modificarlas y se modifican con la sociedad y el Estado además tiene capacidad para intervenir, producir. Y en ese sentido me parece que lo más grave de todo esto, que creo que además los legisladores que tengan que votar van a tener que pensarlo bien, porque rendir cuentas en algún momento siempre pasa. Y la verdad que acá lo que se está planteando, vos lo explicabas al comienzo, es reemplazar una deuda absolutamente trucha, absolutamente impugnable, absolutamente ilegítima e ilegal e inconstitucional, en donde 4 organismos del Estado argentino, Banco Central, Sindicatura, Oficina Anticorrupción y Procuración del Tesoro, han demostrado una catarata de ilícitos, desde malversación de fondos, inconstitucionalidad, ningún procedimiento administrativo cumplido, digo, todo, y además pidieron la eliminación del secreto bancario para poder demostrar la asociación ilícita entre inversores, funcionarios y fugadores. Digo, este tema, que nosotros reemplacemos esta deuda que está todo mal, desde la legalidad argentina y desde los reglamentos y las normas del fondo, por otra deuda igual y mayor, porque le van a cargar los intereses de lo que nos den, que va a ser una deuda blanqueada por el voto legítimo de los representantes del pueblo, es un problema. Digo, es de una gravedad
mayúscula. A partir de ahí viene todo lo demás. Ustedes, Miriam, hicieron una marcha hoy por fuera del gobierno. Claudio, tu resistencia sigue siendo por ahora desde dentro del Frente de Todos. Sí, por supuesto. Miriam. El Frente de Todos, digamos, tiene 3 definiciones claves de su constitución: mejorar las condiciones de vida de la población, terminar con el neoliberalismo y abrir una perspectiva de desarrollo. Bueno, las 3 cuestiones están, no se llevan bien con el fondo. Por lo tanto, más allá de cómo termine esto, que además, estamos hablando de un acuerdo que todavía no está. Acá hay comunicados del Ministerio de Economía y del Fondo que a veces son hasta contradictorios respecto a lo que se supone que hay en discusión. Miriam. Me parece que está abierta la discusión para que esto se modifique. Vengo de una movilización multitudinaria nuevamente, la segunda, la primera la construimos el 11 de diciembre con más de 100 organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos. Bueno, Nora Cortiñas, vi que hoy vos lo publicabas en tus redes sociales, que siempre nos acompaña, hoy nuevamente apoyó esta movilización, porque creemos que hay que mostrar una salida alternativa. Y Alberto Fernández hizo exactamente lo contrario, no es que Macri trajo el fondo, Macri tomó una deuda fraudulenta, como explica Claudio, categóricamente es una deuda fraudulenta. Puestos en eso, Alberto Fernández dijo una cosa en la campaña electoral del 2019 e hizo otra desde el día que asumió. La primera ley que vota, o una de las primeras leyes que vota Alberto Fernández, aún antes de la pandemia, no puede echarle la culpa a ninguna excepcionalidad, es recortarle 160.000 millones de pesos a los jubilados. ¿Por qué? Porque desde el día que asumió, tapó toda la salida, se tragó la llave y dejó un solo camino: ir al Fondo Monetario. Al que lo cuestionaba era tildado de irresponsable. Bajo un chantaje enorme, además, porque no podés desligar todo lo que fue pasando en estos 2 años. No solo fue pagando, entonces cada vez que pagás, más te vas metiendo en ese embudo, sino que a la par fue intentando crear una conciencia de que los poderes fácticos no se los puede enfrentar. Eso fue Vicentín, por ejemplo. Entonces, no se puede enfrentar al fondo, no se puede enfrentar a los grandes empresarios. ¿Qué te queda? Agachar la cabeza y decirle sí, señor, al fondo, llevarlo de paseo a la Policía Federal, ya en una imagen patética, ¿no?, de esa sumisión. Deliberadamente Alberto Fernández fue hasta esto. Deliberadamente en todas sus salas el Frente de Todos votó en el Congreso presupuestos de ajuste e intentó que se vote el último, que termina fracasando por otras vicisitudes. Pero era un presupuesto de ajuste. Se ajustaba en salud mental. A la luz de lo que vimos estos días con la crisis abierta por la cocaína envenenada, ¿te parece que era un rubro para ajustar? ¿Ese, el de la salud? ¿El de los planes de salud mental? Bueno, eso es atarse al fondo. Y ahora, una sola cosa más, vamos de nuevo a una espiral de endeudamiento. Ese acuerdo, que coincido, es completamente nulo, el que firmó Macri, intenta ser reemplazado, legitimado, legalizado por un nuevo acuerdo. Dicen que Guzmán mintió. Bueno, ya es el colmo. ¿Qué pensaban? ¿Que el fondo era bueno y que Guzmán tenía razón, que porque era amigo de Stiglitz esta vez nos iban a hacer un guiño? Bueno, el fondo es el fondo y se viene un gran ajuste. Pero un tema... Sí, perdón, le quiero preguntar a Noemí sobre esto que decías de construir la correlación de fuerzas. Vos decís, no, por más que lo pensaste, no le encontrás la vuelta hace 2 viernes. No, pero no, en lo diciembre... vengo pensando y además estoy en la militancia, no es que... Pero en diciembre de 2019, ¿no era otra la puerta que se abría si se hubieran tomado otras decisiones desde ese momento? Los vencimientos del stand-by estaban, el gobierno suspendió, canceló el stand-by en julio de 2020, dijo basta y pudo reestructurar la deuda con los acreedores privados sin la injerencia del fondo. Claro. Vos estudiaste muchas de esas, de reestructuraciones privadas y del fondo a la vez, una primero, otra después. Por eso, siempre el fondo te condicionaba, por eso mismo Kirchner en 2004 suspendió el acuerdo con el fondo para poder reestructurar la deuda con los privados también en 2005. El canje se hizo, no se hizo como el fondo quería, se hizo con más quita, con más plazo, etcétera. Dijo esta semana Emanuel Álvarez Agis, el consultor, ex viceministro, que este acuerdo es mejor que el que firmó Kirchner, que Kirchner firmó uno peor. ¿Es así? Del que firmó Kirchner, mejor, peor, bueno, el que firmó Kirchner era también, era menos plata, era mucho menos plata, y lo que era un stand-by, y lo que consiguió era 1 año de desembolsos netos ceros. El fondo no, le ponía la plata y le pagábamos esa misma plata,
y después salió del acuerdo. Este es más condicionado entonces. En este la deuda es gigante, ¿no? Macri tuvo la malicia estratégica de dejarnos al caballo de Troya acá adentro. Y yo comparto mucho de lo que dicen ustedes, comparto mucho, pero me pregunto, no veo, me gustaría que me cuentes cuál es el camino entonces. Entonces, no pagamos el vencimiento del sábado pasado. Espera un poquito, no pagamos el vencimiento del sábado pasado. Perdón, del otro viernes ni del lunes. No, el problema es en el anterior. medio está el viaje. El problema es anterior. Espera, pero la digo decisión original. ahora. En el medio estaba el viaje a China. No, pero es que no es ahora. Con el acuerdo sin un entendimiento a China también cortaba Habría que muchas haber cosas. viajado antes a China, habría que haber viajado antes a Rusia. Las discusiones empiezan desde un comienzo. Hubo sí un enfoque que es el aliado para resolver el tema es el fondo, cuando el fondo es el problema. Ese enfoque fue brutal, porque nos tiró a los brazos del fondo. Y la verdad que lo que creo que no se dimensionó adecuadamente es el carácter de este crédito. Este no es un crédito stand-by. No es un stand-by tradicional del fondo. Este es un crédito de componentes geopolíticos. El stand-by, si fuera un stand-by, sería peor todavía, un crédito sería más donde, corto. no, el crédito que le dan a Macri es un crédito donde Estados Unidos violenta toda la reglamentación del fondo para atar a la Argentina en una estrategia regional en el marco del conflicto con China. Por lo tanto, un tema de esta naturaleza exige de un gobierno que quiere sacarse de encima semejante cuestión una estrategia de acumulación de fuerzas local e internacional. Eso es lo que no hizo, por eso el gobierno llega más debilitado que nunca, porque el problema es que lo del fondo empezó antes del acuerdo. Durante todo el 2021, durante todo el 2021, el gobierno nacional practicó un acuerdo de 3 puntos del producto de ajuste que se expresó en la derrota electoral del Frente de Todos. El gobierno llega derrotado políticamente y sin $1 de reserva porque remató las reservas financiando las deudas privadas y se patinó 30.000 palos de saldo comercial. No, creo que hay que mirarlo se hicieron al las revés. cosas mal. Hay que mirarlo al revés. El que defiende o la que defiende este acuerdo nos tiene que explicar por qué esta vez el resultado va a ser distinto. ¿Por qué esta vez el resultado? Vos mostrabas recién la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. Yo leí en tu libro, Noemí, porque soy tu lectora, cómo vos explicás, antes que el libro de Torre, que ahora todo el mundo lee el libro de Torre, Noemí explicó muy bien cómo cuando Grispun iba a negociar, lo primero que le decían es que los salarios tenían que perder poder adquisitivo. ¿Por qué esta vez va a ser distinto? Caemos en todas las preguntas que yo haga, caes en la tesis de que ahora el fondo es distinto. Porque esta vez, haciendo lo mismo, va a dar un resultado diferente. Pagando, pasamos del 4% de pobreza al 40%. En todas las metas que nombra Guzmán, nunca dice cómo se va a reducir eso. ¿Cómo se va a combatir la pobreza en un país donde la pobreza ya es obscena? El 60% de los pibes bajo la línea de pobreza. ¿Por qué? Porque pagando y fugando, que es la contracara de estos endeudamientos, llegamos hasta acá. Entonces nos tiene que demostrar lo contrario. Yo creo que las relaciones o correlaciones de fuerza se construyen. Estar en la calle como estuvimos hoy es una primera medida, porque yo no me puedo quedar con el análisis. En el análisis podemos coincidir, podemos tener diferencias coyunturales. El problema es cuál es la salida, y para pensar una salida que privilegie los intereses de las mayorías populares, nos tenemos que movilizar. Si entramos en la lógica de si se podía, no se podía, si Guzmán, si hubiese dicho primero, yo creo que desde ese punto de vista no hay salida porque el resultado lo conocemos. Han pasado diversos ministros de Economía, todos nos dijeron que era mejor un acuerdo, un mal acuerdo que romper. Bueno, eso no fue. Hay que ir a un desconocimiento soberano de esta deuda en el marco de una serie de medidas que priorice las necesidades populares. Esto tampoco va a traer estabilidad. ¿Quién te garantiza que con el fondo, controlándote cada 3 meses, vas a tener estabilidad? Yo te hago una pregunta. Como diputada del Frente de Izquierda quiero discutir si la encerrona es tarifazo o subsidio. Yo quiero discutir la propiedad de Edenor y Edesur. Si tienen que seguir estando en manos privadas, que no hacen inversiones, que se fugaron los subsidios, o tiene que ser parte de una estatización bajo control de los trabajadores. Pero, perdón, miren, si ¿El fondo me va a dejar? No te va a dejar ni loco, pero si además se estatizara, igual tendrían que pagar el costo de esa energía internacional que está subiendo. Esa es otra discusión. Si querés discutimos qué hacemos, pero porque eso es parte de... es importante, porque esa es una salida, aún con el acuerdo con el fondo,
Sí, pero que no es te va a dejar. incorporar... No te va a dejar, el fondo no te va a dejar. Cada 3 meses te va a decir Vos tenés tachado. acá un stand-by ultra controlado que tiene metas fiscales y monetarias, pero no metas de otra naturaleza. Por lo tanto, no está puesto eso arriba de la mesa. Yo no lo conozco, hay un secretismo absoluto. Por eso Tal dije vez vos antes que tenés una todavía... información. No, yo no, por eso dije que todavía está como abierta la diputada no discusión tengo ninguna y me parecen información. perfectas las movilizaciones y todas las Hay un acciones secretismo políticas que se absoluto. puedan... Lo que digo es, no está solo el Estado y los usuarios, están las petroleras. El oligopolio petrolero, el costo real de producción de la energía en materia de hidrocarburos, de petróleo Los y de millonarios gas, subsidios que es que el se tema llevan central. cada año. Eso es lo que permite reducir los subsidios sobre la cabeza de otro. ¿Por qué no discutimos la reconstrucción del papel del Estado en el sistema energético y pagar por la energía el costo de producción Bueno, local? estos 2 Por años eso fueron nos lo impacta el contrario, tipo de Claudio. cambio. Estos 2 años fueron lo contrario. Pero Hay que por acordar con el supuesto, si yo fondo no y te se estoy fue tachando con un yo no lápiz te estoy rojo. diciendo que fue distinto. Se fueron Estoy tachando diciendo que eso toda permite salida. resolver del mismo Vuelvo modo a que también Vicentín. podés bajar el déficit sin tocar el gasto. Claudio. Discutiendo el tema de cobrarle a los ricos y a los millonarios. Bueno, no, Ahora, ¿qué pasó? eso no es Las el grandes Fondo fortunas Monetario. las sacaron. Eso no es el Fondo Monetario. ¿Alguien te, No, eso es una política distinta. ¿Alguien te pidió el cargo? ¿Te dijo que te tenías que ir del gobierno por decir estas cosas, Claudio? No, los únicos que hicieron eso son los periodistas y en general vinculados a Clarín. Noemí, Hubo algún que otro libertario que también me pidió que renuncie. Noemí, No están acostumbrados a discutir los libertarios. Si no. decís algo distinto, te tenés que ir. Noemí, algo para responder a lo que decía Miriam. Sí, lo que estaba pensando... Sí, puede ser distinto. Lo que estaba pensando es que estamos comprando tiempo, que estamos... Pateando la crisis de deuda para adelante. Durante el año van a haber varias elecciones en América Latina, en las que es probable que que Lula gane en Brasil, tal vez Petro gane en Colombia, ¿no? Está Boric en Chile, es decir, está cambiando el espectro. Y en 2 años, en realidad en 4 años y medio, que es cuando tenemos que empezar a repagar el facilidades extendidas, pueden haber algunos Noemí, cambios, pueden haber algunas mejoras. Por eso te digo, yo no estoy Pero permitime defendiendo una el acuerdo, interrupción. no estoy defendiendo el acuerdo, sino que estoy diciendo que muéstrenme una alternativa Bueno, pero estuvieron las movilizaciones. que excluyera la corrida cambiaria, Sí, yo ahora te lo digo. la caída del gobierno en 2, 3, control 4 del Tuvieron las Comercio movilizaciones en La Chile, su- en Ecuador. ¿No es que ese el aliado que cambiemos, de buscó nuevo Alberto vuelva la Fernández? Buscó derecha como al aliado al poder, fondo. Y el acuerdo que nos llevaría a firmar la derecha es 40 veces peor que Bueno, pero ¿qué es la derecha con el Fondo problema. Monetario? Es difícil Tenemos ir a un gobierno, problema. un cogobierno con el Fondo Tenemos Monetario y un decir problema cuál es la ahí. derecha. Para que eso ocurra, hay que evitar que en el 2023 gane Juntos por el Cambio. Y el tema que tenemos es, por eso digo, que el tema no empieza ahora, ya empezó. El acuerdo con Si el Juntos fondo por el se Cambio es empezó el a que dibujar. defiende el acuerdo del gobierno. El acuerdo con el fondo se empezó a dibujar desde un comienzo y en el 2021 ajustaste 3 puntos del producto Pero y creciste perdiste 10 puntos, creciste. sí, Con una pero desigualdad con una enorme, desigualdad con una desigualdad creciente. feroz. Señores, señoras, gracias por haber venido esta noche. Debate interesantísimo. Noemí, Nos faltó un montón. Miriam, Claudio, yo los podría escuchar 2 horas, pero se me fue el programa. Gracias por venir, de verdad.